buenas noches, Débora, Marina, está la querida Mónica también, ¿cómo andan? Bien, equipo completo para hacer un análisis absolutamente exhaustivo, como corresponde, de cada uno de los anuncios, de cada una de las novedades que ha dado a conocer el flamante ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. La vamos a analizar, vamos a ir punto por punto de lo más importante, si les parece bien. Tenemos dos invitados de lujo, un especialista en la economía como Luciano Laspina y un hombre muy crítico de la política del gobierno como el diputado Fernando Iglesias. El primero de los temas seguramente es el que más le preocupa a toda la gente, la inflación. ¿Qué dijo Sergio Massa sobre el tema de la inflación? La cuarta, vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales. El 15 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan. Y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. Bueno, un pequeño error. Queremos ir primero al tema que más le preocupa a la gente, que es la inflación. Eso era una mirada general de Massa. Ahora sí, vamos a ver la inflación. Tenemos que resolver esta doble cara de la Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. Bueno, ahí está, la mayor fábrica de pobrezas, el tema inflacionario como el principal elemento. No es una novedad, es una obviedad, es de sentido común. No sé, diputado Fernando Iglesias, ¿qué opina de esto? Tal vez sea vender humo, como suele hacer Sergio Massa, pero por lo menos está poniendo un elemento que le preocupa a la gente en el centro del debate, me parece. Todo el discurso, una enunciación de una serie de principios adecuados. Ese tema de que la inflación es la generación de los pobres es un tema de mi último libro, ¿no? Y es muy claro. Todos los picos inflacionarios en Argentina han coincidido en los momentos en los cuales la pobreza ha llegado cerca del 50%. Pero también la hiperinflación de Alfonsín, la de Menem, de la que todos se olvidan, porque las hiperinflaciones peronistas no se mencionan, pero Menem también tuvo uno, el Rodrigazo, que provocó una gran subida inflacionaria. O sea, en el aspecto general, desde luego que estoy de acuerdo con esto, el problema es qué van a hacer para impedirlo, y eso es lo que me parece que falta en todos los anuncios. Medidas generales, una serie de buenas intenciones en la dirección más o menos correcta, pero una carencia muy grande de medidas concretas y de anuncios específicos sobre cómo se va a llegar a esto, cómo se va a llegar al déficit de 2,5%. Me parece que no hay nada claro en nada de esto, ¿no? Bueno, sí, te escucho, Johnny. No, primero la mirada obvia, ¿no? Se lo ve a Massa como si no hubiera sido parte del gobierno durante estos 2 años y medio. Me llama la atención cómo él hace una descripción, ¿no?, objetiva, dice la inflación está mal, es una fábrica de pobres, como si él no hubiera tenido nada que ver con este gobierno. Siempre me llama la atención viste, los nuevos ministros que asumen y hacen como... Te voy a dar un datito para abonar a ello. Como Curioso. Estabas al aire, Sí. te cuento que cuando le respondió una pregunta a la colega de C5N y ella le pregunta por la inflación, él le dice, yo no tengo que dar explicaciones, tengo que dar respuestas, claro, pero en estos 2 años formó parte del gobierno que integra. Claro, pero él te va a decir que era presidente de la Cámara de Diputados y con ese verso se corre de la responsabilidad que tiene Massa, que es parte fundacional de esta coalición de gobierno, ¿no? Ahora, ¿no tuvieron la impresión de que se volvieron a anunciar anuncios? Es como Ivo Guzmán, Ivo Batakis, sí. Anuncios. Anuncios Sí. de anuncios, porque sobre todo cuando se habla de los nuevos dólares que podrían servir para alentar la exportación, sobre todo de conocimiento para el campo, se dice que van a salir por decretos, pero no se da un solo detalle. O sea, esos son datos centrales que uno
tenía la sensación de que si venían con algo realmente cocinado, lo tenían que anunciar hoy. Eso era no hay mucho tiempo. Para mí, no hay tiempo. Y lo que había eran títulos, grandes títulos. Él dice, se va a cumplir la meta del 2,5 de déficit fiscal, no explica cómo. ¿Cómo? Perdón, ¿sabes cuántos puntos tiene que bajar para llegar al 2,5, que es la meta comprometida con el fondo respecto del gasto primario actual? 8 puntos. Bueno, por eso no explica cómo. Dice, no se van a utilizar adelanto del Tesoro por lo que resta del año. DNU para los sectores de agroindustria y minería, no explica cuánto tipo de cambio. Adelanto de exportaciones, pesca, agrominería, no explica el detalle. Congelamiento de la planta del Estado, eso está bien. Desembolso por 1.200 millones de dólares de organismos internacionales, no dice cuál. CAF, 750 millones de dólares, hoy se fueron 100 millones de dólares en un día. ¿Entendés? Son grandes títulos sin explicaciones. Bueno, de hecho, sólidas. otro punto clave en esto de no están explicitados cómo es el tema de los subsidios. Habló concretamente de el ahorro, la economía en subsidios en materia de energía y agua. No dijo cómo, habló de una suerte de nueva segmentación que tampoco precisó. Y con respecto a los planes sociales, habló de un enunciado general que es el reordenamiento supervisado por auditoría de universidades, pero tampoco puso parámetros ni dijo, bueno, a partir de esto pensamos ahorrar X cantidad de dinero. Los como pobres o inexistentes, ¿no? Algo parecido ocurrió con el anuncio en relación a las jubilaciones, porque si ustedes piensan que está hablando de que va a dar habló de un refuerzo, no habló de un bono, sino de un refuerzo. No dijo si ese refuerzo va a ser universal, va a ser un porcentaje o va a ser un bono que vuelva a achatar la pirámide de las jubilaciones. Esto no quedó claro para nada. Le pregunto al diputado Luciano Laspina, un economista de fuste. Primero vuelvo al primero de los temas, al que más le preocupa a la gente, que es lo inflacionario. Se va a encontrar en los próximos días con una inflación del 8%. Algunos dicen que va a superar el 80% a nivel anual. Lo saludo y le pregunto, de lo que usted escuchó, de las medidas que anunció, de los anuncios que anunció, como bien dice Mónica, ¿cree que es posible que la inflación empiece a bajar, diputado Laspina? Bueno, buenas noches, Alfredo. Primero, la inflación, según el IPC de Fiel, que se publicó en estas horas, estaría dando en julio alrededor del 8,4%. Es algo así como 160% anualizado. Si uno analiza, extrapola esa tasa a 12 meses, es una barbaridad. Esto ya ocurrió en julio, los argentinos ya lo sufrieron en el bolsillo. Hacia adelante va a depender mucho de cómo madure las medidas que ha anunciado hoy el flamante ministro. Yo te diría, Alfredo, que la lectura que hago de este anuncio es que en lo político el modelo kirchnerista estaba muerto hace rato y hoy Sergio Massa acaba de firmar el certificado de defunción. ¿Qué quiero decir? Acaba de anunciar un ajuste del gasto en subsidios, o sea, un aumento de tarifas y un ajuste en los planes sociales, un anuncio de ajuste para cumplir la meta con el Fondo Monetario. Como bien decía Débora, en el segundo semestre va a implicar una caída grotesca del gasto público después del desparramo fiscal que han hecho en la primera parte del año. Y entonces lo que estamos viendo es eso, es un gobierno que le ha explotado esta vez el modelo en las manos, ha aumentado en 16 años destruyendo valor y riquezas en la economía, aumentó el gasto público del 24 al 42 puntos del PBI, los impuestos más altos del planeta, ya se consumieron todas las cajas, todos los ahorros y ahora tienen que hacer ellos el ajuste a diferencia del 2015 que le dejaron la tarea a Mauricio Macri. Es muy distinto de lo de Guzmán. La primera lectura política que tenemos que hacer de estos anuncios. Muy distinto de lo de Guzmán, porque digo, la segmentación tarifaria la proponía Guzmán, las metas del déficit cumplimentadas con el acuerdo con el fondo lo proponía Guzmán. Bueno, ¿es muy diferente lo que está proponiendo Massa? Es evidente que como ha estallado la crisis, Cristina Fernández de Kirchner, viendo el abismo, le dijo a Massa, anda vos y hacé lo que tengas que hacer, que en este caso es hacer un ajuste. Como le ocurrió al peronismo en el 75, lo escuchaba recién a Fernando, le ocurre también ahora al kirchnerismo en este año. No han podido hacer la gran 2014-2015, que es llegar y dejar la llave del avión sin nafta al próximo presidente. Bueno, hoy les toca a este gobierno, al kirchnerismo, hacer un ajuste por primera vez, yo diría, en sus 4 administraciones. Por supuesto vamos a sufrir los argentinos las consecuencias de... Ahí te corrijo, en historia económica, ahí te voy a corregir. Sí, ¿cómo no? No, está bien. No, digo, me parece que no, me parece que fue de las 4 administraciones. Y lo digo por esto, obviamente no por polemizar con Luciano, que sabe muchísimo más de economía que yo, pero es un tema que acabo de estudiar. Los días más felices del
que efectivamente fueron peronistas, terminaron siempre en los días más infelices. Y los ajustes fueron siempre así. El primer Perón, el primer ministro era Miranda, que era evitista. La segunda parte del gobierno de Perón fue con Gómez Morales, que era ajustista. Lo mismo le pasó con Gelbar, gran fiesta con Gelbar, que duró muy poco, siguió Celestino Rodrigo. Menem, el primer caballo, que fue el momento de fiesta, el ajuste de Menem se saltea de la Rúa, que empieza a hacerlo y le cae a otro gobierno peronista. Remel-Lenikov es el que hace el gran ajuste de los desequilibrios que había generado la convertibilidad y la prolongación indefinida de la convertibilidad. Y ahora vemos lo mismo, con Labaña originariamente, con Kicillof después. ¿Quién le toca hacer el ajuste? Sobre todo a Massa. Y la verdad es que esto es lo que a mí me parece que es importante, para que la gente tome en cuenta cuando vota demagogos, populistas y tipos que tiran manteca al techo, aprovechando circunstancias no repetibles, como reserva del Banco Central, como precio de la soja, como tantas cosas. Que los días más felices se pagan después con los días más infelices. Y perdón, Luciano, yo me refería a las 4 administraciones kirchneristas. Sí, exactamente, el plan Gelbar efectivamente termina explotando con el Rodrigazo. Creo que esta vez el kirchnerismo está en esta disyuntiva y, como bien dice Fernando, obviamente el despilfarro y el desparramo se terminan pagando, y se pagan con inflación, con pobreza, con crisis social. Lo que tenemos que entender los argentinos es que con esto no alcanza. Con esto que anunció hoy Massa es apenas el principio de un ajuste, y lo que tenemos que hacer los argentinos es cambiar el modelo kirchnerista, que ataca la inversión, el empleo, las exportaciones, que persigue empresarios. Digamos, no alcanza solo con hacer el ajuste fiscal y monetario después del desparramo que han hecho. Esto quiero que quede claro, porque si no parece que la alternativa es el desastre kirchnerista de las cuentas públicas descontroladas o el ajuste fiscal que ahora anuncia Sergio Massa. No, tenemos obviamente que corregir las cuentas públicas, pero es solo una condición necesaria, no suficiente para poder salir del estancamiento y de la inflación. Y vuelvo al principio de tu pregunta, Alfredo, porque sin un plan de crecimiento, sin dar vuelta como un guante el modelo kirchnerista con el cual estamos atrapados en un régimen que lleva político 20 años, pero que estamos atrapados en esta inflación hace más de 10 años, no lo vamos a conseguir. Y creo que lo que ha hecho Massa hoy es enfrentar una situación que les ha estallado en las manos, y tratar de encauzar una situación que estaba fuera de control. Y ahora veremos mañana la reacción de los mercados, de lo cual dependemos todos los argentinos. Prendamos una vela para que los mercados reaccionen positivamente a estos anuncios, que, como ustedes bien decían, son anuncios de anuncios. Ahora, hay una pregunta que tiene que ver con la política y la economía. Si esto se trata de un ajuste, como dice el diputado Laspina, ¿Cristina va a bancar esto porque sabe que no tiene otro remedio, o va a sufrir la desilusión de sus bases, que le pedían una suerte de revolución bolivariana y de pronto van a caer en una especie de neomenemismo? Bueno, esta es la gran contradicción política que tiene el kirchnerismo, y en particular Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de empoderar a quien era su principal enemigo y su persona más odiada, como era Sergio Massa. Digamos, hoy veíamos los cánticos del Frente Renovador, que en el 2013 fueron los verdugos de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Obviamente para Cristina esto debe ser durísimo, pero ¿cuáles eran las alternativas? Si la alternativa era seguir por un rumbo que íbamos derecho a la colisión. Como yo decía el otro día, digamos, veníamos en un avión en picada y sin piloto. Bueno, ahora tenemos un avión con los 2 motores incendiados. Por lo menos hay un piloto que va a tratar de aterrizar el avión. Por supuesto, todavía faltan 2 horas para el aterrizaje y empezamos recién a remodelar un poquito los motores. Veremos si le alcanza, digamos, al nuevo piloto como para llevar a los argentinos a un aterrizaje suave y no a someternos a una nueva crisis. Una alternativa de la que de alguna manera zafa Cristina Fernández de Kirchner es de que haya lo que se veía venir, una disrupción institucional, y tener que, por estar ella en la línea de sucesión, hacerse cargo e inevitablemente afrontar ella el costo de la debacle y eventualmente tener que hacer el ajuste. En tal caso, manda, no sé, esto me lo podrán corroborar o no desde una lectura política, manda a Sergio Massa, que no es una persona por la que debe tener especial afecto, ya ha quedado probado por cosas que están registradas en audios, en videos, a hacer esta tarea con muy poco tiempo por delante, además. Muy poco tiempo para hacer el emparche de la economía. ¿Cómo lo ves, diputado Iglesias? No, efectivamente, además de las dudas
técnicas y económicas que, repito, no han sido despejadas hoy, pues se enunció una serie de generalidades, además de muchas cosas que son realmente venta de humo, ¿no? Devolución de 10.000 millones de pesos para demostrar coherencia, le van a devolver al Banco Central 10.000 millones de pesos. Yo hice la cuenta rápida, la cotización de hoy son 33 millones de dólares. Hoy, ¿cuánto perdimos de reserva? 150, ¿no? Sí, sí. 5 veces más. Entonces, además se emitió 1 billón de pesos en los últimos 40 días. 1 billón. Una locura. O sea, 1 millón de millones. Y ahora 10.000 millones. Entonces ahí hay un interrogante político, pero hay también uno económico, uno específicamente técnico, porque, a ver, lo llaman a Massa en una situación angustiante. Massa es abogado. Ahora, yo no soy un fetichista, yo también hablo de economía y no tengo un título en economía. Puedo mostrar estudios, materias aprobadas, pero no soy un técnico en economía, hablo de economía. Vos sos abogado, está muy bien. Ok, ¿quién es el viceministro? ¿Quién es el viceministro de Massa? No Sí, hay. no se sabe. No. Bueno, por Se eso, lo preguntó todos el los colega que eran Francisco Fueguen. viceministeriables, Sí. por decirlo así, sí, bueno, yo soy abogado, comando el barco, armo un buen equipo. Mi segundo, ¿quién es? No se sabe. Bueno, de hecho, Redrado no Fernando- es, por ahora. Peirano no es, Nielsen no es, Labaña padre no es, Labaña hijo no es. Me parece que hay ahí también una inconsistencia técnica que tendrán que aclarar. Pero porque me fíjate que parece que arranca así como, si me van a decir sí, que vamos a hacer algo serio Sí. con De Mendiguren y con Tambolini, les pido por favor que busquen un elenco un poquito mejor. Alfredo, Bueno, de fíjate. hecho- Johnny, déjalo que pregunte Johnny, por favor. No, quería decir que arranca con 2 mentiras, Massa, que es muy interesante. Arranca diciendo la inflación es 6%, y bien dijo La Espina, según Libertad y Progreso es 8%, ¿no? Claro. Y después dice lo mismo que decía Guzmán, lo mismo que decía Batakis, lo mismo que dice Alberto, que la inflación es un problema en el mundo. Yo te vuelvo a dar los datos de junio, de la inflación de junio. Bolivia 0,4, Paraguay 0,5, Massa, Colombia 0,5, Uruguay 0,5, Brasil 0,6, México 0,8 y en la Argentina había dado 5,3. Y ahora va a dar en julio, están hablando entre 8, repito, y hasta 9%. Me parece que no es un problema mundial la inflación, pero bueno, mismo diagnóstico que Guzmán y que Batakis, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso, diputado La Espina? ¿Que no termina de comprender la profundidad o que trata de abrir un poquito el paraguas? No, una de las cosas que justamente no expresó el nuevo ministro en la conferencia es ni una sola vez la palabra inflación, digamos. Habló de oportunidades del mundo, pero la inflación, que fue 8,5%, 8,4% según Fiel en julio, estuvo fuera del discurso, digamos. Por supuesto, la inflación no se soluciona con un simple discurso, se soluciona probablemente corrigiendo las cuentas públicas, empezando a tener una política monetaria más administrada y con una economía en crecimiento. Pero de cualquier forma, lo que creo que fueron las medidas hasta ahora es, como dije, el intento de hacer un ajuste tarifario que creo yo se lo ha permitido Cristina Fernández de Kirchner ante la desesperación, que esto le permita de a poco ir reduciendo la emisión monetaria y bueno, digamos en un futuro mediato, intentar que baje la inflación. El problema es que lo que vimos hasta ahora fueron medidas que a mi juicio todavía requieren mucha más elaboración respecto a cuáles van a ser los impactos finales sobre las tarifas, sobre la reducción de subsidios y sobre la reducción de planes sociales. Y algo que no queda claro, no sé si alguno puede despejarlo porque lo entendió. ¿Cómo se va a compensar al trabajador en blanco registrado que tuvo paritarias de esta situación? Porque los gremios, la CGT y los sindicatos, los sindicalistas están pidiendo reapertura de paritaria y que todo se libre ahí. Y hay otro sector dentro del gobierno que no me quedó claro la posición de Massa, que quiere bonos, compensaciones por decreto o fijación por decreto de los incrementos, lo que sigue achatando la pirámide de ingresos. ¿Alguien entendió? Lo que yo entendí es que Massa está pensando en una suerte de DNU o decreto como los que aplicó Duhalde allá por el 2002 y 2003, con aumentos de suma fija o en las asignaciones familiares para los trabajadores formales, que me imagino irán algo así de la mano con un bonus equiparable en los planes sociales. Algo que quiero creer. resiste las organizaciones sindicales y la CGT especialmente. Sí. Ahí, si me permitís, creo que también hay otra flaqueza política, que no es solamente la de Cristina Kirchner, sino la de la propia
llamémoslo así, base de apoyo del albertismo o del peronismo moderado, que son los gobernadores y la CGT, que son los dos grandes consumidores de déficit y de creación de fenómenos de espiralización de la inflación. Hoy los gremios, yo estuve escuchando por ahí, están hablando de paritaria de 80%, y bono de acá, y bono de allá, y los gobernadores, no sé cómo estarán con esto de los ATN, pero son otros grandes consumidores y grandes creadores de gasto fiscal. Y esa es otra pregunta, no solo qué va a decir Cristina, sino hasta dónde van a poder avanzar teniendo que basar su fuerza política en quienes justamente van a oponerse fuertemente. Bueno, de hecho, cuando habló de la recomposición salarial, Massa hizo referencia a una mesa de negociación con el sector privado. Yo no escuché la referencia directa al sector sindical. Dijo específicamente sector privado. Un segundito que quiero decirle dos cositas. Primero, vamos a seguir hablando, por supuesto, de temas de lo cotidiano. ¿Qué va a pasar con los planes sociales? ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Hizo Sergio Massa algún tipo de autocrítica? Enseguidita vamos a seguir conversando, pero tengo que despedir a Johnny. Johnny, muchísimas gracias. Te dejo con un comentario final. Me dice que no cayó muy bien en el Patria el saludito del Frente Renovador, de los chicos, y algunas presencias, algunas caritas que seguramente después vas a repasar. Antes lo hacíamos con Eduardo, algunas caras, algunos empresarios sobre todo, que estaban en la jura de Sergio Massa. Tal vez en el Patria no gustó mucho. Y te doy otro datito para el Patria. Afuera había un grupo llevado desde Tigre que iban a avivar y a decir lo maravilloso que había sido Massa en su época de intendente y que lo querían al frente de la economía del país, etcétera. Te doy un nombre concreto, Marcelo Mindlin. Sí, estaba ahí. Claro. Porque Vila, bueno, ya todo el mundo sabe, pero lo de Mindlin no cayó muy bien en el Patria. Muchísimas gracias. Chau, querido. Muchísimas gracias. Chau. Hasta mañana. Si necesitas efectivo, tengo la solución.